Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a trabajar el proceso de conformado mediante procesado de polvos metálicos. Los objetivos de este objeto son que seáis capaces de describir en qué consiste el procesado de polvos metálicos, explicar la secuencia de fases de fabricación y los detalles que las caracterizan, identificar las variantes de prensado y operaciones de acabado que se emplean habitualmente en la industria para este tipo de productos procesados y describir sus características y condiciones de aplicación básicas. ¿En qué consiste el procesado de polvos metálicos? Consiste en preparar el material mediante su obtención en forma de pequeñas partículas que, una vez preparados, se dosifican en el seno de una matriz donde el material es prensado, compactado en este caso, mediante una prensa, de manera que generamos una forma definitiva al producto acabado y damos una cierta porosidad a dicho material, garantizando la resistencia mínima para manipular dicho producto de cara a la fase posterior de sintetización, que es donde, durante un ciclo relativamente largo y calentando el material a altas temperaturas, se genera, en este caso, la unión entre partículas y dando la máxima resistencia al producto que queremos obtener. Aquí tenemos en la figura de la izquierda la materia particulada típica que obtendríamos y el producto que podríamos obtener por prensado en la figura adyacente, y un ejemplo de piezas obtenidas mediante este proceso de fabricación en la figura de la derecha, donde podemos observar el gran nivel de detalle que obtiene este tipo de proceso de fabricación. ¿Por qué se caracteriza este tipo de proceso? Precisamente se caracteriza por tener piezas que prácticamente salen acabadas del proceso de fabricación, no requieren postprocesados posteriores, suelen ser productos que pueden tener cierto grado de porosidad, lo cual es bastante difícil en otros procesos de fabricación, incluso puede ser variable dentro de la misma pieza. Se puede procesar cualquier tipo de metal o aleación e incluso podemos mezclarlos entre sí sin ningún problema, con tolerancias muy ajustadas y buenos acabados superficiales, con muy poco desperdicio de material, y normalmente este tipo de proceso se suele automatizar con elevados costes de inversión necesarios precisamente por dicho nivel de automatización. En cuanto a fases de fabricación, ¿cuáles son las que vamos a utilizar? Tenemos en este caso la obtención de la materia prima, que sería el proceso donde yo obtendría dicha materia particulada. Tendríamos en este caso la posible adición de aditivos como pueden ser lubricantes o aglutinantes, que mezclados van a ser trasladados a las prensas donde vamos a prensar el material en frío, que sería el procedimiento habitual, y tras darle dicha forma geométrica y cohesión inicial para manipular, pasaríamos a la fase de sintetización, donde adquiriría la resistencia final definitiva. Podemos hacer esa fase conjunta de prensado y sintetización con el prensado en caliente, de manera que podríamos evitarnos esa fase intermedia entre una y otra. Las operaciones de acabado son operaciones que no son siempre necesarias, pero solo se aplican en algunos casos para mejorar ciertas propiedades del material que queremos obtener. En este caso, la obtención de la materia prima me está restringiendo básicamente la forma y tamaño de las partículas, lo cual va a condicionar básicamente el resto de fases del proceso. También puede condicionar la microestructura y pureza química que tenemos en el material y sobre todo la porosidad inicial, que por efecto sobre las fases posteriores determinará la porosidad final del producto que queremos obtener. Importante es decir que la forma y tamaño de las partículas son las que más influyen dentro de todo el proceso de fabricación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de diferentes formas particuladas que podemos obtener con diferentes procesos de obtención y que por lo tanto condicionarán esas propiedades finales del producto que vamos a manipular de cara a la fase de prensado, que es la inicial que vamos a utilizar para conformar el material. ¿Cómo afecta el proceso la forma y el tamaño? Pues básicamente afectan por el tema de la fricción interparticular. En este caso, la fricción interparticular va a condicionar la dificultad con que vamos a mover las partículas entre sí, sobre todo de cara a la fase de prensado. También a la aglomeración de las mismas, ya que eso determinará básicamente la porosidad que podemos obtener en el producto acabado. Y condicionando estas dos, vamos a condicionar lo que sería la dificultad del propio flujo, tanto en cuanto a manipulación como en cuanto a prensado dentro de las propias prensas, con la necesidad de mayores o menores esfuerzos para poderlos comprimir, y la densidad aparente, que generará una porosidad o un factor de empaquetamiento distinto, con diferentes propiedades en el producto acabado en cada una de las etapas. La fase de mezclado se utiliza precisamente para preparar el material de cara a la fase posterior.
Podemos utilizar mezcla de materiales, es decir, diferentes metales entre sí para mejorar las propiedades finales, como por ejemplo sería mejorar por un lado la resistencia con un material altamente resistente, con otro de baja fricción para mejorar las capacidades de rodadura, por ejemplo en una superficie. También podemos añadir lubricantes a efectos de mejorar el flujo de cara a la fase de prensado y mejorar lo que serían los esfuerzos que necesitaré para poder comprimir el material. También podemos utilizar aglutinantes en la fase de mezclado precisamente para mejorar la cohesión entre partículas cuando éstas tienen una forma inadecuada que evita que podamos tener una mínima resistencia para poder trasladar el material prensado a la fase posterior. O podemos mezclar diferentes tamaños y formas precisamente para mejorar la porosidad y distribución de la misma en el seno de toda la pieza. El prensado en frío, ¿en qué consiste? Consiste básicamente, como se puede ver en la figura, en utilizar una matriz y dos punzones que comprimen el material en su interior. Se dosifica la cantidad de polvo metálico en el interior de la matriz y esos punzones generan el esfuerzo mecánico para cohesionar las partículas. Como resultado se obtiene, como se puede ver en la figura derecha, una pieza que se ilumina en verde, que tiene una mínima resistencia para poder ser manipulada, pero que ya tiene la forma cuasi definitiva. De manera que pasaríamos a la fase posterior de sintetización con esa geometría ya prácticamente definida en el producto acabado. De hecho, aquí se puede observar en la figura cómo es el proceso de compactación, el resultado de la fase de compactación, como es ya un gran detalle de producto acabado, y comentar que en este caso las prensas que se utilizan son bastante potentes precisamente porque las presiones que estamos utilizando, del orden de 70 a 800 megapascales dependiendo de los materiales, requieren en este caso generar un gran esfuerzo para poder comprimir el material. Por esto también se condiciona las piezas de baja sección precisamente para evitar los problemas de utilizar prensas de gran tonelaje para comprimirlo. Como alternativas al prensado en frío tenemos el prensado isostático, que sería una variante en la que podemos generar una compresión multidireccional al material que estamos comprimiendo, que puede ser tanto en frío como en caliente, con lo cual podríamos evitar la fase de sinterización posterior. Se utilizan en este caso moldes de caucho que tienen la forma de la pieza y se genera ese estado triaxial de compresión que garantiza una mejor uniformidad de la porosidad. También podemos utilizar en este caso el moldeo por inyección, que sería utilizar un aglomerante polimérico cera que precisamente dará cohesión a las piezas con una geometría mucho más compleja que el procedimiento de prensado convencional, de manera que podríamos a continuación llevarlas directamente a la fase de sinterización sin perder dicha forma geométrica compleja. Y por último, la laminación o extrusión, que son dos procesos de conformado por deformación plástica, que en este caso, en vez de trabajar el material en estado sólido, trabajaría la forma particulada para generar láminas, placas o perfiles longitudinales con este tipo de producto con una cierta porosidad. La fase de sinterizado consiste precisamente en aplicar una alta temperatura del orden del 70 al 90% de la temperatura de fusión del material durante largos ciclos de calentamiento para garantizar que los puntos de contacto físicos que tenemos en las partículas vayan uniéndose, generando cuellos de unión, disminuyendo la porosidad y aumentando en este caso el borde de grano, con lo cual aumentamos la resistencia del producto acabado. En este caso los mecanismos suelen ser de difusión en estado sólido o transporte en fase de vapor, los más habituales, que garantiza esa unión entre partículas. La fase de sinterizado precisamente se aplica mediante hornos en los que tenemos tres fases, una de precalentamiento, la de sinterización y la de enfriamiento, con la idea, primero, en el calentamiento, generar el quemado de posibles grasas o elementos adicionales que podemos tener en el caso del material que estamos sinterizando, por ejemplo los aglomerantes, y evita una dilatación brusca del producto antes de entrar en el horno de sinterizado. La fase de sinterización es la de mayor tiempo de aplicación y es donde se genera dicha unión entre partículas para acabar con una fase de enfriamiento final donde generaremos un salto térmico para evitar lo que sería una contracción brusca y que la pieza se deteriore por culpa de un enfriamiento demasiado repentino hasta la temperatura ambiente. Las operaciones de acabado, ya hemos dicho que son opcionales, son operaciones que se suelen aplicar precisamente para mejorar alguna propiedad, por ejemplo la infiltración para eliminar la porosidad, la impregnación para añadir lubricantes o generar grabado o reprensado por deformación plástica a ciertos detalles de la pieza o posibles tratamientos térmicos para mejorar ciertas propiedades. Este tipo de proceso se aplica para piezas de pequeño tamaño, espesores pequeños, rugosidades medias, tolerancias pequeñas y es muy adecuado para la producción en serie. En conclusión, con todo lo trabajado en este objeto de aprendizaje, somos capaces de describir en qué consiste el procesado de polvos metálicos,
saber diferenciar los diferentes tipos de prensado y acabados que se emplean habitualmente y establecer en qué condiciones es adecuada su utilización. Esta es la bibliografía complementaria que se puede consultar para ampliar todos los contenidos que se han trabajado en este objeto. Muchas gracias por vuestra atención.